Hola, muy buenos días a todos. Yo soy el maestro Marco Antonio Soriano Romo, terapeuta del lenguaje, y les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de Terapia del Lenguaje de Centro Israel. El día de hoy está con nosotros una amiga que aprecio muchísimo y nos va a contar su super historia. Ella es terapeuta del lenguaje y bueno, vamos a ver. Preséntate, por favor, Liz. Hola, me llamo Lisbeth Escutia y así es, yo soy terapeuta de lenguaje y soy usuaria de dos implantes cocleares y hipoacústica profunda. Perfecto, escucharon bien. Es usuaria de dos implantes cocleares y vamos a conocer su historia. Para empezar, ¿tu pérdida, Liz, fue congénita o fue posterior a la adquisición del lenguaje? Fue poslingüística, por Ajá. supuesto. Yo empecé a perder la audición a los 7 años aproximadamente. Y a esa edad ya empezaba como a bajar mi audición, pero no fue hasta los 11 años que tuve mi adaptación de auxiliares auditivos. Entonces, sí, fue poslingüística. Ok, ¿sabes la causa por la cual perdiste la audición o Mm. no se sabe? Al parecer, eh, lo que detonó fueron los ototóxicos, Ok. porque en ese entonces tomaba clases de natación. Ujú. Entonces, me mandaron algunos antibióticos y lo que se llaman, la canamicina, me parece, Ok. y ese medicamento, pues sí aceleró el proceso. Fue muy agresivo con tu Sí, oído. ujú, Qué difícil, sí, claro. qué difícil porque mira, hay veces que no hablamos, no tocamos mucho el tema de los poslingüísticos, pero Ujú, es un proceso complicado porque un niño sordo que nace sin escuchar, bueno, pues digamos que está acostumbrado a no escuchar. Tiene ujú, que hacer este proceso de habilitación con aparatos, con implante coclear, que es muy complicado. ujú. Sin embargo, imagínate para una persona que estaba acostumbrada a escuchar todos los sonidos de forma natural y de pronto un día ya no escuchas. O Ujú, sea, así es. ¿cómo te diste, o sea, cómo pasó? ¿Cómo te diste cuenta? La verdad es que yo no me di cuenta, Ujú. pensé que era totalmente normal, pero sí empecé a notar cosas que, por ejemplo, me llamaban y no volteaba, o o ciertos apuntes o en las clases no las podía escuchar. Empezaba a bajar tu rendimiento, supongo. Bastante, sí, o sea, lo que fue en la primaria empecé a tener muchas dificultades, porque obviamente los maestros no saben lo que es lidiar Claro, con una hipoacusia de cualquier nivel. claro. Entonces, pues a veces te cambian de lugar y hay ciertos lugares donde no puedes poner la misma atención auditiva que en otro. Eso es bien importante. Sí, claro, o sea, entonces sí consideren que los alumnos hipoacúsicos necesitan ese plus de estar como en una buena dirección donde puedan escuchar lejos de la puerta, ya lo más óptimo, y de las ventanas, para que el ruido no contamine lo que, lo que está diciendo la persona. Mira qué interesante lo que nos cuentas, porque uno pensaría, bueno, ya tiene aparatos auditivos, ya tiene un implante coclear, ya puede entrar y en el salón de clases todo bien. Y mira, el ruido, ¿no? El ruido es el principal enemigo, ¿no? Sí, claro, sí, sí contamina mucho la comprensión auditiva. Claro que sí, y bueno, pues no es que los maestros tengan la culpa realmente, ellos no saben, ¿no? O sea, Ujú. no han estado en contacto con alguien con una pérdida auditiva, no saben, a lo mejor ellos creen que pues ya trae aparatos, todo, ya me va a estar escuchando todo, ¿no? O trae Claro, implante, la lógica te dicta eso. sí, Sin embargo, es responsabilidad de nosotros como terapeutas ujú, al hacer este tipo de programas, este claro tipo que de sí, pláticas, y también de los papás el fomentar esta información a los para profesores, ellos. sí, claro. Qué difícil, Liz. En ese entonces, los aparatos, ¿cómo los consiguieron? Bueno, en esa época, Ujú. pues ya después de ver a varios especialistas, me recomendaron los auxiliares auditivos y fuimos a diferentes casas Ujú. comerciales hasta que di con esta que entonces era Rexton Ok. y y fue como mi primer auxiliar, pero como en esa época tenía una pérdida media de un lado y la otra era totalmente superficial,
antiguamente se creía que la pérdida superficial no necesitaba nada. Ok, sí, sí, es cierto, eso sí Sí, pasaba. antes, ¿no? Entonces solamente me pusieron uno y fue una adaptación, yo la recuerdo difícil porque todo se oía súper fuerte, pero sí, en efecto, me daba más claridad. Y sí, sí Ok, me ayudó. Ajá, bastante. ok, y fue una época difícil porque como tú dices, no había tantos avances, ¿no? Tanto, a lo mejor el conocimiento todavía no llegaba como Ujú. a esta altura en la actualidad. Me refiero a que antes sí, exacto. ¿Tiene pérdida superficial? No le pongan aparatos, Nada, ¿no? No ajá. pasa nada. Si pasa, te pierdes mucha información. Claro que sí. La tecnología de los aparatos era distinta. Eran buenos en su tiempo, Ujú, claro que eran buenos, ujú. pero no tenían lo que ahora hay, No, no, ¿no? no tenía los mismos filtros auditivos, definitivamente no. ¿Y cómo, cuáles eran tus apoyos? Es decir, el aparato auditivo me Ujú, funciona, ¿no? Porque sí te funciona, como lo acabas de decirlo, te ujú. funcionaba en ese entonces. ¿Y qué más? ¿Qué otros recursos tenías? Yo en esa época solo tenía como información eso. Ujú. Entonces, únicamente utilicé mis auxiliares. No me consideraron apta para terapia, la verdad es que como respondía muy bien al Ujú. auxiliar y también ya tenía muy desarrollado el lenguaje, no se me ofreció otro tipo de recursos Ok. que con el tiempo fui conociendo, pero en esa época no. ¿Empezaste a leer labios o no? ¿Lo hacías todo con la audición? No, sí, definitivamente me apoyo mucho de la lectura ¿En labiofacial. ese entonces también? Sí, Sí. sí, entonces para mí era de cada día voltear a ver al pizarrón y a los maestros para entender en complemento de lo que estaban escribiendo lo que decían. Sí, Ok. definitivamente. Fíjense, amigos, qué importante esto que nos menciona Liz, porque si nadie te enseñó a leer labios, No, no fue cosa de la vida. de la necesidad, ¿no? Ajá, Muchas personas, muchos conocidos me preguntan, oye, ¿cómo aprendemos a leer labios? Y yo, es que la necesidad hace gran parte del de alguna trabajo, manera sí. ¿no? De alguna forma, tuviste que empezar porque aparte el mundo es totalmente negado para alguien que no está escuchado, ¿no? Todo es audición Ujú, y de pronto dejas de escuchar, ujú, tienes que ingeniártelas, ¿no? exacto. Es sobrevivir a esa audición, ¿no? Que no Y está. un dato curioso que yo aprendí, Marco, es que no se puede leer los labios igual sin escuchar. Exacto. O sea, de alguna manera sí te apoyas en la parte auditiva, y eso lo supe porque, bueno, ya lo hablaremos, pero en el tiempo que estuve en recuperación con el implante coclear, pues los labios no fue una tarea fácil a pesar de Ujú. estar muchos años de experiencia. Entonces, al final la lectura labiofacial sí se apoya de la audición, aunque sea un poquito. Claro, sí, sí te da cierta Ujú. información, Sí, ¿no? claro, o sea, se complementan, se conjuntan. Perfecto, miren, muy buenos tips, muy buenas cosas que uno como oyente puede suponer, puede investigar, puede leer, puede preguntar, pero no hay como alguien te lo esté diciendo, ¿no? Lo vivido, ¿no? O Ujú, sea, claro. que lo haya vivido. Y que esto se vuelve más interesante porque la implantación coclear no es desde hace tiempo, es recién. ¿Cuánto tiempo llevas implantada? Reciente, apenas un año y un par de meses. Un Ujú. año de implantes cocleares. Vamos a llegar a eso. Yo sé que están pensando ya que nos cuente cómo fue y todo, pero antes tenemos que hacer más preguntas porque estábamos en que ibas a la escuela y que te empezaba a costar trabajo. Ujú. ¿Cómo recuerdas que fue tu situación escolar? Yo creo que como entre la primaria y la secundaria sí fue gigantesco el cambio y algunos profesores pues sí tenían más empatía para tratarme, pero otros no tenían idea. Entonces, para mí, en su momento sí me faltó muchísima información con la que pudiera estudiar, entender y pues constantemente tuve que estar pidiendo los apuntes. Ujú, Este, También me tocó una época dura en la que pues los niños no era común ver a claro. niños con auxiliares Ujú, auditivos. Entonces los niños tienen así como una curiosidad y también pues no se les enseña, ¿no? Entonces sí llegué a sentir
como esa diferencia, ¿no? Y también me llegó a tocar casos en los que creían que yo no tenía como una necesidad de trato especial cuando nunca lo exigieron ni mis padres ni yo, más allá de sentarme enfrente, este, ¿qué más? Copiar los apuntes, tratar de escribir las tareas en el pizarrón, nada más. Pero sí había algunas personas que estaban como prejuiciadas a que yo necesitaba un trato especial, así como si fuera una persona diferente. Ok, fíjense, eso también Ujú, es importante que lo mencionen, ¿no? Porque muchas veces esto pasa en las escuelas, ¿no? Llega una persona con problema de audición, un ujú. niño con problema auditivo, y entonces nosotros creemos que ayudarle, o sea, facilitándole las cosas es lo mejor. Ay, pobrecito, que no lo haga, ¿no? Que no lo haga porque él no nos está entendiendo, ¿no? No, O, ay, no, le cuesta trabajo, mejor que ya no, para ahorrarnos tiempo ya que no lo haga. Y no, la persona con pérdida auditiva es capaz de todo, ¿no? O sea, solamente a lo mejor tú no está escuchando. Pues soluciona el problema de que no está escuchando. sí, Se lo claro. repites otra vez, lo sientas hasta adelante, llegas por otra vía, ¿no? A lo mejor te Ajá, apoyas en otras vías para que te esté entendiendo, pero es capaz de todo. exactamente. Sí, no necesitamos un trato especial. Simple y sencillamente considerar que no podemos escuchar igual, pero de ahí en fuera es todo. Y digamos que Ujú, sin querer, por la situación, sin querer, insultaban un poco ajá, tu inteligencia y tu capacidad, ¿no? sí, claro. Y en lugar de ayudarte, pues no te ayudaban, porque lo que necesitabas era un poco más solamente de Ujú, atención específica en algunos aspectos, así ¿no? O es. sea, repetirte otra vez, ¿no? Como lo hemos dicho. Hay que exigir eso en la escuela, papás, ¿no? No le regalen nada a mi hijo, pero sí exíjanle, sí denle más, Ofrezcan este tipo de apoyo también a los profesores, o sea, como le dije a ujú, Marco, sentar al niño en un lugar donde pueda entender, escuchar, escribir las tareas en el pizarrón, cerciorarse de informarse un poquito del auxiliar también es importante, ¿no? claro. El Sí, ruido, ¿no? ajá. El Y ruido también. y evitar situaciones de ruido dentro de las clases, claro. Sí, a veces es muy duro. O sea, a mí me ha pasado muchas circunstancias con niños que, bueno, dictado número uno, ¿no? Y entonces se voltean y, no sé, refrigerador. Y el chico se queda así como, o sea, sí te Claro, escuché, pero no te te entendí. volteaste y el ruido me bloqueó un poquito lo que tú quisiste decir. Ujú, ¿Qué pasaría si lo repitieran otra vez? Otra vez, refrigerador, un poquito más de frente. No le estás ayudando como tal, ajá, simplemente estás teniendo esta consideración de no me escucha, así ok, como una persona que no ve, no la sientas hasta atrás, exactamente. ¿no? O sea, pequeños detalles que pueden hacer una diferencia en el Sí, claro, aprendizaje. una gran diferencia. Una gran diferencia. Entonces, era difícil la socialización. ¿Cómo te fue con esa parte de socializar en esa etapa de tu vida? La verdad es que casi no tuve dificultades para socializar. Ujú, Sí hice muchos bien, amigos, tuve gente muy empática, pero sí tuve dificultades para conocer gente nueva. Eso me costaba muchísimo trabajo porque en algún momento lo platicamos y te decía que las voces nuevas cuando usas auxiliares, sí es un poco difícil que las entiendas a diferencia de las voces con las que tú estás acostumbrado. ok, Ajá, porque tu ok. cerebro, tu memoria auditiva ya los tiene aquí, Ujú. pero la gente nueva sí, no sabe cómo tratarte, tú no sabes cómo decirle, entonces, Sí, sí, sí. sí se vuelve un tema como ansioso, Ok. cuando conoces a alguien nuevo que te diga, ¿cómo decirlo? No es fácil para uno llegar y decir, hola, soy epoacúsico, Claro. pero con el tiempo vas entendiendo la manera de abordarlo. Oye, ¿sabes qué? Yo uso auxiliares y no te escucho bien. Entonces, sí hay gente que sí se siente como que no sabe cómo reaccionar a eso y otros no, o sea, en su gran mayoría. Pero sí me llegó a tocar gente que sí me llegó a ver diferente por mis auxiliares y lo consideraban como algo no sé, anormal, Ujú. diferente, raro.
y no parecía gustarles. Había mucha ignorancia, Ajá, ¿no? sí. Ay, todavía, ya se está, Sí, digamos que como que ahorita ya se está aceptando un poquito más el tema porque ya hablamos más de eso, ya lo ujú, hacemos más visual, más ya lo mostramos más al mundo claro. y ya es cada vez más normal, más natural, ¿no? Que veas una persona con una capacidad distinta. Ujú, Pues qué complicado y a la vez muy importante lo que nos estás dando, toda esta información, porque bueno, ujú, vamos a pensar un poco en los papis, ¿no? Uno pensaría, ok, vamos a ver. Sí, la sordera de Liz, perdón, fue pues lingüística. ajá. Esto no quiere decir que es más fácil. O sea, a lo mejor la gran ventaja es que ya habías adquirido el lenguaje, Sí, ¿no? claro. Que es una situación distinta a los niños implantados Ujú, que tienen sordera congénita, que es desde el nacimiento. claro. Es una situación complicada porque no se ha adquirido el lenguaje. Aquí tú ya habías adquirido el lenguaje, sin embargo, es difícil aún así. Es decir, tuviste que asistir a los audiólogos, cuidar tus aparatos, ponerte tus aparatos, o sea, no era como que, ay, llego de la escuela y los dejo y ya me entero hasta el otro día, ¿no? A lo mejor un día Exactamente. se lastimaban, pero tuviste que hacer lo mismo que Ujú, todos los demás chicos están haciendo. claro. Esforzarte, ¿no? Emocionalmente volverte, pues más dura, ¿no? Porque la vida no es a veces tan suavecita, ¿no? Cuando Ujú. eh, puedes llegar a tener esta falta de audición. Sí, también es importante mencionar que aunque seas postlingüístico, puedes llegar a presentar dificultades en la expresión. Sí, sí te llega a pasar. Yo sí en su momento tuve muchas dislalias y eran muy marcadas y con ese tipo de dislalias a uno le hacen mucho bullying, ¿no? Se Claro, burlan, le, les parece diferente, entonces el que seas postlingüístico no significa que no vayas a claro. presentar dificultades, que ya, no hay nada. Ahí ya habla, Nada más con sí, los claro. auxiliares se va a solucionar. Sí, claro. Tiene otras implicaciones, Ujú, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices, los problemas para pronunciar ujú. se dieron porque no te estabas No te escuchando. retroalimentas igual, exacto. Y aparte hay un tema con el duelo, Ujú, porque al tú saber que ya no vas a escuchar, pues sí lo atraviesas, ¿no? Y eso finalmente, pues, a muchos lingüísticos sí les afecta. O sea, el tener que aceptar que ya no van a poder escuchar como antes, porque de alguna claro, manera añoras. claro que se perdió, ¿no? Ajá, Y que ya no lo sí, puedes es una pérdida, recuperar, exacto. ¿no? Ujú. Eh, bueno, esta parte de los problemas de pronunciación, ¿cómo los fuiste solucionando? La verdad es que fue con el tiempo en que la tecnología fue avanzando, eso me permitió corregir mucho mi manera de hablar, Ok, pero me parece que aún sigo presentando algunas pequeñas fallas, ¿ustedes creen? como por ejemplo algunas palabras con los acentos que no Ok, conozco, esos se me dificultan un poquito, pero sí definitivamente cuando tú estás bien calibrado, bien adaptado, pues te vas dando cuenta cómo está tu voz, ¿no? Entonces, obviamente, sí corriges eso. claro, ahorita vamos a llegar también a eso, que nos Ujú, cuentes un poquito tu experiencia. Sin embargo, vamos a pasar a la parte de, pues ya, secundaria, lo lograste, ¿no? Con mucho esfuerzo porque pues había muchas barreras. Llegas a la etapa de la prepa. ¿En la prepa cómo te fue? La verdad es que en la preparatoria pasé una etapa bastante pacífica. Ajá, No tuve tantos temas porque como estás en otra, ¿cómo decirlo? En otra fase en la que estás entre el relajo, la ujú, escuela y todo. Honestamente, yo en esa época casi nadie supo que yo usaba mis auxiliares. La ok, verdad es que no, ni lo notaron. Como me moví en un ambiente muy ujú, auditivo, ya cuando llegué a la preparatoria, pues me desenvolví muy natural, mm, pero sí tenía alguna que otra dificultad con las clases, para escucharles, para entenderles, pero pues seguí pidiendo los apuntes, este, y me parece que en esa época también cambié de auxiliar, entonces estuvo maravilloso porque ese auxiliar no recuerdo la marca ni el ujú, modelo,
pero sí me dejó escuchar súper bien y avanzar en todo. Te ayudó más. Ajá. Una pregunta, ¿tu sordera fue siempre igual en Ujú, cuanto a la cantidad? Es decir, que no escuchabas, o ujú. bajó, o... Definitivamente fue bajando. O sea, yo pasé de una pérdida media hasta llegar a una profunda. O sea, esa parte sí es importante Ujú. considerarla. No para todos los casos. Hay casos que se pueden quedar con su hipoacusia en el mismo nivel, pero la mayoría de los casos sí van a tener una progresión, ¿no? Baja. Ajá. ¿Cuándo ya bajó totalmente así? Ya como que a un... Yo creo que ya hace como así totalmente muy profundo como hace 2 años. Sí, apenas, que no, fue no cuando tiene mucho. dijiste, Ajá. Sí, ya pues. no estoy escuchando casi Ujú. nada. Sí, sí notaba como diferencias, pero como el proceso es gradual, pues, te vas adaptando de Ok, alguna manera, pero eso no significa que eso sea lo correcto. O sea, tú ok, te tienes que ir siempre con escuchar bien, no esperar a escuchar mal. Y ok. esto es algo que sí aprendí. Y bueno, en la prepa te fue bien, Ujú. desarrollaste tus propias estrategias para salir adelante, ¿no? Y cuéntanos qué estudiaste. Después, bueno, estudié la carrera en comunicación humana, que es como lo que se conoce como terapeuta del lenguaje. Y bueno, en esa época yo tenía mucha curiosidad de aprender un poquito como de todo, de psicología, de investigación, de lenguaje, y, y esta carrera pues cubría eso, ¿no? Y la verdad en la universidad, te voy a ser sincera, Ujú, me encontré de todo tipo de ujú, maestros. ujú. Todavía en esa época todavía nada más se utilizaba un auxiliar, pero ya ya era tiempo, ya era momento de utilizar los Los dos, dos. ok. Ajá. Y ¿y qué te puedo decir? La verdad es que seguí copiando los apuntes. Algunas de mis compañeras me ayudaron porque ya en esa época ya fui como más abierta en mostrarlo, en que la gente supiera que yo tenía una pérdida auditiva. Y había profesores que igual con lo mismo, a pesar de que eran profesores que estaban en una carrera en la que se supone que trabajan con diferentes discapacidades y situaciones, creían que yo necesitaba un trato especial y no fue así. O sea, yo les demostré a muchos de mis maestros que no fue así y te puedo decir que a mí la carrera me encantó, me la pasé súper bien, aprendí un montón y sí pasé que uno que otro tope y en esa época ya fue cuando empecé a usar mis dos auxiliares y me ayudó pero bastante. Lo lograste. Qué bueno, Sí. para que vean. Digo, esto me agrada, me encanta escucharlo porque yo siempre le digo a los papis, Ujú. la primera meta es que los niños hablen. Sí, se Es, comunican. Ujú. esa es la meta. Ya sea con lengua de señas, ya sea oral, la meta es que se comuniquen, ¿no? Exacto, Las dos está bien. Una vez teniendo una forma de comunicarse, exacto. ahora sí puedes aprender, ¿no? O sea, ahora sí ya puedes darle armas para aprender. Luego me los Definitivamente. mandan a la guerra sin fusil, o sea, no tienen una forma de comunicarse y órale a la escuela, no, pues Sí. es No, imagínate qué frustrado complicadísimo. es no poderle decir a la gente lo que necesita. Claro, es muy difícil. Y entonces yo lo que les digo, a ver, vamos a poner nuestras expectativas. Primero hay que hablar. Ujú. Una vez hablando, ya cuando vemos que nuestros pequeños van hablando, nuestros pacientes van hablando, ahora sí. La tirada es aprender y la tirada es ser profesional, ¿no? Definitivamente. Eso es lo que nosotros queremos. Ujú. Escuchar este tipo de historias así de, wow. Y a veces no se puede ser profesional, pero son gente que trabaja, son gente que, no sé, que son buenas personas, ¿no? Y que son felices y que contribuyen a la sociedad. Entonces, Claro. eso también es bueno, ¿no? Sin embargo, esa tiene que ser poquito a poquito nuestra tirada, ¿no? Sí, tienen que ser pacientes, papás. Que tienen la capacidad, solamente necesitamos, es un camino más difícil, bueno, mucho más complicado Diferente. Ajá. y diferente, ¿no? Llegamos a la parte que seguramente todos están esperando. La implantación Sí. coclear. ¿Cuándo te implantas? Yo me implanté en septiembre del 2021 Ajá. y fue cuando, en esa época en la que estaba teniendo como ya una pérdida muy súbita.
y ya, yo ya notaba diferencia. Yo creo que todavía podía seguir escuchando, pero mal. Entonces, en esa época me surgió una oportunidad de implantarme y yo, pues la tomé. Ujú. Entonces, para serte honesta, al principio sí rechacé la Ujú. idea porque es importante que sepan que es una decisión grandísima, no es tan sencillo de, ah, ya implántate, es lo que sigue, ¿no? Porque bueno, pues es costosa, hay El riesgos, riesgo. ajá, o sea, cualquiera que te diga que no hay riesgos, Sí, claro. ¿No? no, o sea, los hay, pero también hay ventajas, hay cosas, tienes la seguridad este, de que pueda funcionar muy bien, siempre los profesionales que lo hacen pues son los más altamente Ujú. calificados, no cualquiera te puede implantar. Y sí, al principio rechacé la idea por esa parte, sí tenía mucho miedo de que no sabía qué Ujú. era lo Ujú. que iba a pasar, a pesar de que yo ya tenía experiencia trabajando con pacientes implantados, sí notaba que cada uno tenía una historia totalmente distinta. O sea, nadie me podía decir como lo mismo. Cada paciente con su implante coclear tenía una historia totalmente distinta y yo no sabía ni de dónde agarrar. Entonces, sí. Difícil y bonita la historia, ¿no? De Ujú, lo que nos estás diciendo que en este momento, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Fíjate, mucha gente me pregunta, recién alguien me preguntaba hace ujú. 2 días, oye, ¿qué diferencia hay entre los aparatos auditivos y el implante coclear? Yo tengo a mi hijo con aparatos auditivos y me hablan un poco del implante coclear y no sé qué, Ujú. o sea, no sé qué decidir, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, hay que hacerle mucho caso al audiólogo, hay que ver también los tipos de pérdida, ¿no? O sea, qué Sí, pérdida tienes, qué grado, si anatómicamente estás candidateada. eres candidato Ajá. y sobre todo también lo económico. Podemos costear el implante, digo, es un tema que Que se tiene que lamentablemente, considerar lamentablemente definitivamente. en México, claro, que Ujú, no fuera así, ¿no? Pero se tiene que considerar ujú. y la cuestión también terapéutica, ¿no? O sea, no es algo tan, Sí, me lo pongo y definitivamente ya. no. Ajá, o sea, Sí, 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 yo sí. siempre te lo he dicho, Ajá, para que el implante haga su magia, tú tienes que hacerla tu parte con la claro. terapia. No, no funciona así mágicamente nada más. Tú tienes que hacer esa magia con la terapia. No funciona por sí solo. Sí. ¿Qué fue? Decidiste operarte, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son las sensaciones cuando ya Bueno, sales? o sea, ¿te refieres al momento en el Ajá, que ajá. iba a entrar al Ibas a quirófano? entrar y a la salida. Ay, honestamente estaba súper nerviosa porque obviamente pues yo ya tenía súper clarito lo que es poner un implante, que te tienen que, todo el proceso quirúrgico, ¿no? Ujú, Y sí estaba súper nerviosa, y tenía mucho miedo, que lo que más me ayudó fue que mi familia estaba conmigo y que la gente que me apoyó en esta decisión, habló conmigo y eso ayudó mucho al proceso, ¿no? De querer hacer este cambio. Y también que tuve muchos profesionales que todo el a tu tiempo lado. resolvieron mis dudas de la manera más Sí. excelente que te puedas imaginar. Eso ayudó muchísimo. Y ya cuando salí del quirófano, pues estaba totalmente así como que, ajá. Previamente la gente piensa que tú sales del quirófano y sales escuchando. Y no, Sí, no. y no, Ay, no es así. O sea, hay un sí, proceso de ojalá, ¿no? cicatrización y, y en ese proceso pues no puedes escuchar. Esa fue la parte más difícil para mí, porque estar casi un mes y medio, bueno, en mi caso, no es con Ujú, todo, sin escuchar fue súper difícil para mí moverse, claro. desenvolverme, entenderle a la gente fue súper difícil. Ahí fue cuando aprendí a valorar más que Ujú. nada la audición que que tenía, ¿no? Y la que iba a tener, que no tenía ni idea de lo que iba a venir. Y estarte cuidando, ¿no? También la herida. Ajá, sí,
Lo que te puedo decir es que en el momento de la conexión parece muy emocionante y yo también así como que cuando te enseñan esos Claro, videos y, claro, claro, claro. y yo te Que puedo estamos esperando a todo mundo, decir, ¿no? ajá, que yo te puedo decir que no, no es así, o sea, sí escuchas, definitivamente vas a escuchar, pero la parte de la comprensión es más adelante Ujú. y creo que en algún momento lo platicamos y te dije es que yo tenía bastantes técnicas de terapia, pero me terminé dando cuenta que sí necesitaba un profesional que me llevara, aunque yo lo fuera. Sí, de verdad es Ujú. distinto, ¿no? Sí, entonces el No, momento de la conexión es diferente, no se sobreemocionen tanto con esa claro. idea de que ya vas a estar escuchando todo, sino que toma tiempo, es un proceso. Sí, se muestra mucho la idea de que pum, ya está escuchando y ya se solucionó, cuando apenas se encendió Ese apenas es el y es comienzo. el comienzo de un duro, constante, El largo camino. frustrante, costoso y largo camino, Ujú. ¿no? Em, Ahora sí vamos a pasar un poquito a el proceso terapéutico. El proceso terapéutico. ¿Cómo, cómo has vivido este proceso terapéutico? Pues yo la verdad he disfrutado cada paso de mi terapia porque, bueno, a mí siempre se me dijo cuál era la expectativa a corto, mediano y largo plazo y eso se me hace súper importante que siempre se defina porque por lo menos uno puede saber qué esperar, Ujú. ¿no? Claro. Y qué no. Y entonces sí, al principio estaba bastante estresada porque muchas cosas no las podía Ujú. entender, aunque fueran cosas muy sencillas y yo decía, ¿cómo? Y soy espantosa. Ya a mí me encanta la música, pero en los primeros meses sí soy ya muy extraña, porque por extraño y raro que Ujú. parezca, yo escuchaba que las voces de las mujeres todas las escuchaba igual. Ok, Creo que ok. sí te llegué a contar. Y en cambio los tonos graves, los hombres, alguno que otro sí lo diferenciaba. Pero las voces de los niños eran no, o sea, me costaba muchísimo entenderla. Entonces sí notas una diferencia grandísima entre el implante y el auxiliar, porque todo se oye más claro, pero no significa que ya Estás comprendiendo, inmediatamente lo ¿no? entiendas. Ajá. Y después ya con el tiempo fui disfrutando un poquito Ujú. más la música, entendiendo más palabras ya a nivel oración y definitivamente lo que me ayudó fue socializar, salir más al Claro. mundo. este, se me, Se me inculcó mucho eso de, pues es que la única manera de que avances es haciéndolo, ¿no? Y ahorita, bueno, pues voy avanzando bastante bien, lo que se ha trabajado en mi terapia, ya es más avanzado, entonces me siento súper contenta con mi proceso terapéutico y esto con más razón decirle a los papás que yo me encuentro mucho con eso de que interrumpen las terapias. Por favor, no lo hagan. No tienen idea Ujú. de, este, de lo importante que es seguir constante con las terapias. Si es un tema económico, pues pueden platicarlo con su terapeuta para no interrumpirlo tajantemente, Ujú. pero tú al quitarle a tu hijo sus terapias, Ujú. le estás quitando una posibilidad de avanzar y también estás produciendo un estancamiento, ¿no? Que creo que ninguna persona se merece. Y yo, aunque he tenido Ujú. situaciones, nunca he interrumpido mi proceso terapéutico y eso me ayudó bastante, a avanzar bastante bien. Sí, se corta un poco los avances, ¿no? Ajá, Digamos, por así decirlo. sí. Este, sí, y fue complicado. Pero bueno, cuéntanos un poquito ahorita, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás escuchando lo que pasa a tu alrededor? Pues yo me siento maravillada con mis implantes. La verdad es que yo respeto mucho quien tiene otra decisión, pero para mí fue una de las mejores decisiones que he tomado porque me permitió conocer sonidos que hace muchos años ya no recordaba. Este, Como por ejemplo escuchar a los pájaros, pero con mucho ruido. Ok, O ok, sea, sí. solamente los escuchaba, pero sí se había mucho silencio. Mm. Antes sí lo podía hacer cuando era más pequeña,
y otra vez lo puedo volver a hacer. ¿Qué más? De repente me he dado cuenta que puedo escuchar conversaciones que están cerca de mí y entender clarito, y eso no era posible. ¿Qué más? También noto como más claridad en las llamadas, en las conversaciones. O sea, ya es casi imposible que me Ujú. pueda perder un detalle en una Bien, conversación. Ajá. bien. Y te costó, Ujú. te costó un año, Y constancia ¿no? O sea, te en- costó un año de frustración de ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? sí, Digo, todo es clave, ¿no? sí, claro. Mapeo es clave, constancia es clave, terapia es clave, la exposición, lo que tú decías, ¿no? Sí, O sea, entre más expuesta esté a la vida, a pues las sí. situaciones, a los Más vas sonidos, a aprender. más Sí, vas a aprender. Habrá que te lastime algo, doctora, siento que esto, sí. De hecho, pues como nos han ujú, enseñado, lo mejor es siempre llevar un registro ujú, de, de lo nuevo, lo que ya no percibes igual, porque con eso vas a poder decirle a tu audiólogo qué es lo que está pasando con tu implante y él pueda ajustarlo bien. Y eso es clave. excelente. Yo tengo una pregunta que se me Dime. ocurrió ahorita. Fíjate, cuando tú no estabas implantada, cuando tenías aparatos y ya tenías la pérdida profunda, que ya Ujú. decías, eso está avanzando, ¿cómo estabas escuchando un diálogo? Así como tú y yo estamos hablando, ¿estaba escuchándose completo o había partículas que no se escuchaban, como preposiciones, artículos? ¿Se escuchaba la oración cortada o...? Pues bueno, para empezar, para mí no era tan posible tener una conversación grupal. Ok, ok, No. no se O podía. sea, o de uno a uno, Ok, o ya. Sí podía escuchar a distancia, por ejemplo, y a distancia sí soy ya totalmente incompleto, pero como que el contexto lingüístico te ayuda a ok, entender la ok. oración, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están, no sé, tal cosa? Sí, te das cuenta que es una pregunta Ok, por la forma en cómo está formulada, pero yo escuchaba dónde y ya. ok. Entonces, como que el contexto de qué está haciendo la otra persona me ayudaba a entender, ah, está buscando esto, ¿no? Pero sin eso, no. Y en uno a uno sí había veces en las que había mucho ruido y sí estaba yo así totalmente leyendo los labios, porque sí me perdía varias partes de la Ok. oración, generalmente al principio. Entonces ya con la Ujú, parte final de las oraciones yo completaba porque le daba contexto lingüístico a claro. las frases, ¿no? Y y en esa última fase sí me daba cuenta que ya me tomaba más tiempo identificar las canciones también, Ujú, ujú. porque, porque me decía gente, y está esa canción que te gusta, a mí me tomaba más Claro, tiempo. identificar. Ajá, ay, es esta, ¿no? Ujú. Pero sí, sí vas notando este tipo de detalles. Y ahorita. Ahorita ya no, o sea, Ujú. bueno, en este avance Ajá. de tiempo, no, ya no, ya puedo tener una conversación y voltear a ver a una persona, puedo tener una conversación con tres personas al mismo tiempo, ya muy grandota no, todavía no Bueno, llego a ese nivel. bueno, pero bueno, Sí, toma tiempo, pero pero puedo tener una conversación con tres personas al mismo tiempo, me pueden hablar atrás y yo le entiendo perfecto. Como te dije, escucho conversaciones que están cerquita de mí, las puedo entender clarito. Y ya es casi imposible que me falte alguna que otra partícula, como lo hemos notado en la terapia, ¿no? ujú, Que me ujú, ujú, falta algún artículo, un ujú. conector, pero nada más. O algunos fonemas finales, pero ya las oraciones completas no. Ya, ya, Ujú, perfectamente bien. ujú. Eso es una muy buena noticia. Oye, entonces digamos que el implante coclear te ha permitido este, mm, escuchar mejor, ¿no? Sí, El lenguaje oral, disfrutar más la música, ¿no? Escuchar sonidos que ya no habías escuchado desde hace mucho tiempo. Qué bonito, o sea, es algo muy bonito, no sé. Escuchaba, lo recuerdo porque tengo memoria auditiva, que definitivamente es la ventaja de la persona con pérdida auditiva postlingüística, la ventaja es la memoria auditiva, ujú. ¿no? Esa es la Sí, gran ayuda ventaja, ¿no? mucho. Ujú. Escuchaba este sonido, no lo he escuchado en años y de pronto ahí vuelve a Ajá, sí, estar, es ¿no? como muy emocionante. Exacto, vuelve a estar y sé lo que es por esa memoria, ¿no?
Esas son las ventajas. No creo, no sé si haya desventajas o no, pero al momento, ¿te llega a molestar algo con los implantes? Sí, sí, no sé por qué. Bueno, a mí me han dicho mucha gente que le pasa lo mismo, pero las situaciones de aire, o sea, donde hay Donde mucho viento, mucho aire, son sumamente molestas porque como que lo absorbe el sonido y no te deja tener tanta claridad. Entonces llega un momento en el que te mareas y te causa mucha incomodidad. Este, y en algunos casos, sonidos súper, súper finitos, como por ejemplo ¿cómo se llama? El triángulo, el triangulito, el diapasón también, es así como Uy, súper agudito, sí molesta mucho, sí lastima en su momento. Y también cuando tú vas cambiando de nivel, bueno, de mapa, si al principio todo es totalmente desagradable, las primeras horas, te causa como cierto ujú. conflicto auditivo, pero ya después te vas adaptando, ¿no? Entonces, pienso que los sonidos agudos son los que me llegan a A lastimar, pero molestar. muy, muy agudos, es así, muy, muy agudos. Fíjate que ¿No te no, molesta? pero pero en algún momento fui a ¿cómo se llama este cine que es así como IMAX? Ah, ok, ok. Ay, las bocinas son durísimas. Entonces sí llegó un momento en el que ya me Ya quité te los estresa. implantes porque se oye súper fuerte. Yo no entiendo cómo eso lo, no lo regulen. O sea, imagínate que para una persona con audición normal le Claro, puede hacer daño estar constantemente ahí, ¿no? claro. Pero sí, sí lastima. Interesante y muy, muy bonita plática. Ya casi vamos a finalizar. Cuéntanos cuáles son tus planes actualmente. Ujú. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Cuáles son los planes que tú tienes para ti, hablando laboralmente? Ok, bueno, pues yo estoy, ya después de este tiempo rehabilitada, estoy retomando esa parte como terapeuta del Ajá. lenguaje y es porque es algo que me apasiona, que me encanta, que disfruto y también estoy preparándome para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, porque para mí nunca se acaba, siempre como terapeuta te tienes que estar actualizando, renovando y la verdad es que pues yo espero poder seguir haciendo lo que me apasiona, lo que me encanta, lo que Qué bien, disfruto y qué aprovechar bien. mis implantes porque pues para eso me los puse, para seguir disfrutando de mi vida, de mi profesión. Perfecto. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿En Claro que sí, en Facebook? yo les puedo dejar el contacto con el Ajá. maestro Marco Ujú, ujú. y siempre me pueden encontrar como RLA terapeuta. Ok, perfecto para que puedan comunicarse con ella. Y bueno, no sé si algo quieras agregar para los papás o para la gente que nos está viendo. Algo Sí, que claro quieras. que sí. Pues yo nada más les quiero decir que si ustedes están buscando la apuesta del implante coclear, que siempre lo analicen, lo revisen con un profesional, no apuesten Ujú. la idea de que el implante coclear va a resolver las cosas. Simplemente pienso que tienes que conocer bien el proceso, orientarte bien, informarte antes de tomar una decisión tan grande como esta, porque créeme que es una decisión grandísima y que la más importante, así, la más importante es que tomen sus terapias porque eso fue lo que me ayudó muchísimo y no pienso que hubiera de otra manera en hacerlo tan maravilloso como pasó el proceso si no fuera por mi, ¿cómo se dice? Mi acompañamiento terapéutico y consideren eso para sus niños, por favor. Al maestro Marco y a mí nos causa como cierto conflicto que ver que no consideren esa Ujú. parte en que los niños no son como ustedes ya Claro, adultos que necesitan este apoyo terapéutico, que necesitan un medio de comunicación, claro. el que sea, el que elijan, el que la familia quiera adoptar, Ujú. sobre todo porque no es el que te fuerces tú a Claro. hacer, sino el que tú estés dispuesto a trabajar con tu hijo o con tu familiar para que puedas
digamos, tener una conversación óptima, Claro, un entendimiento y que definitivamente se sienta aceptado, se sienta querido, se sienta acompañado, cuidado y se pueda desenvolver en su vida de la mejor manera. claro, felices, ¿no? Claro, Pues bueno, muchas gracias. a ustedes, Muchas gracias. Fue un gusto tenerlo aquí. Espero que no sea la primera vez. Ya venimos con más no, temas. claro que no. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda nos pueden escribir en un comentario. Algún tema que quieran, por favor. Pues, Hasta adiós, luego. hasta luego.